Ok, gracias a todos los que continúan aquí y bienvenidos a los que acaban de llegar. Bueno, esta es nuestra última conferencia para cerrar con broche de oro la Semana de los Procariontes número 15. Y bueno, después los invitamos a la premiación del concurso de dibujo. Terminando la ponencia va a ser la premiación. Ok, bueno, pues es un gusto para mí presentarles al licenciado en Ciencias Genómicas, Agustín Ávila Casanueva. Él trabaja en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, que está ubicado en Cuernavaca, Morelos, y ahí es el coordinador de la Unidad de Divulgación y Difusión. También es miembro del colectivo Ciencia Bit, quienes han sido ganadores del Premio Nacional del Periodismo 2018 en la categoría de Divulgación de la Ciencia. En el 2020 ganó la beca Robert Greene para periodistas mexicanos del programa Under the Volcán. En el 2023 recibió el premio al mérito periodístico del Estado de Morelos en la categoría de Periodismo Científico y Cultural. Ha colaborado en medios como Chilango, Nexos, la revista de la Universidad, Gato Pardo y Este País. Y también fue editor en 2021 de los libros De Cero a Ciencia y en 2023 Entrevistando a la Ciencia Morelense, y actualmente es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Entonces, bueno, Agustín tiene una gran trayectoria como comunicador y, bueno, también tiene un background biológico. Entonces, bueno, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y, bueno, los dejo con Agustín. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Muchas gracias a Deyanira por la invitación. Y pues bueno, la invitación que me hicieron fue justamente para hablar sobre divulgación de la ciencia, en este caso obviamente sobre procariontes. Bueno, perdón un poco la facha porque la divulgación es muy divertida y además te da el poder de la ubicuidad, porque estoy ahorita en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades y estoy aquí también. Entonces, vayan a la fiesta, está aquí en Universum. Pero bueno, el chiste es eso, ¿no? ¿Cómo hacer grandes las historias de los más pequeños? Yo, pues ya como dijo Deyanira, tengo algo de trayectoria en la divulgación y entonces la pregunta siempre sale, ¿no? Ustedes como biólogos, biólogas, supongo que también siempre hay ciertos organismos que son muy impresionantes, que son carismáticos, que son bellos, que están en los billetes, que es un montón de cosas, ¿no? No sé cuántos de aquí terminaron en biología porque querían ser biólogos marinos. Sí, gracias. Está el grupo de los mastozoólogos, están los pajareros, están todas estas cosas. Luego ya con un poco menos de carisma tenemos plantas y algunos hongos. Y luego nadie se acuerda de los pobrecitos procariontes, arqueas o incluso de los virus, ¿no? Pero son maravillosos. Bueno, supongo que ya lo saben un poco porque están aquí. Pero finalmente cuando le queremos comunicar al resto de la población, porque son maravillosos, ¿por qué les vas a hablar de algo que finalmente nunca han visto? Porque son muy pequeños. Pues regreso a un poema de Elisa Díaz Castelo que se llama Credo, y hay un cacho que dice: creo en lo que no puedo ver, creo en los exnovios, en los microbios y en las microondas. Y pues sí, bueno, o sea, uno no ve las microondas, si tiene fortuna no ve a sus exnovios o exnovias, bueno, depende de cómo hayan terminado, pero son importantes, son partes de la vida y son parte de nuestra historia. Entonces, los microbios también tienen que serlo. Claramente nos definen, ¿no? Cuando yo empecé a hacer divulgación de la ciencia hace como 11 años, estaba el boom de los microbiomas, ¿no? Y el microbioma humano, bueno, salían papers todas las semanas hablando del microbioma de la uña del índice izquierdo, el microbioma de la uña del índice derecho, el microbioma del ombligo, el microbioma de un montón de otras cosas. Y estábamos maravillados. Yo leía todos esos artículos, se me hacían maravillosos. Y entonces creo que fue el primer artículo de divulgación que me publicaron. Hice esta bonita imagen, que pues, es el hombre de Vitruvio de Da Vinci.
y pues tomé de un review lo que se sabía hasta ese momento de la distribución del microbioma en el cuerpo humano y hice una bonita figura con flechitas y colores y todos los nombres y todas estas cosas, un poco de arte para que se viera ahí la conexión, pero la verdad es que pues no dice nada. ¿Alguien puede sacar una conclusión de ahí que sea más o menos coherente? O sea, me pueden decir que es muy diverso, que depende del lugar donde se fije uno, hay distintos bichos, pero pues no necesitábamos un estudio de microbioma para decir eso, ¿no? O sea, incluso los colores, digo, qué bonito que hay un montón de colores, pero yo no alcanzo así, claro, ¿cuál es Campylobacter y cuál es Carinobacterinae y cuál es Lactospiraceae? No sé, todos son morado, todos son rojo. Y entonces, pues eso, o sea, creo que 11 años después, cada que sale un estudio de microbioma, seguimos diciendo, encontraron 60% de bacteroidetes. Y, o sea, uno que estudia bacterias le viene más o menos igual al resto de la población, aunque les regales así un broc de microbiología de los organismos, van a decir, pues qué padre, porque más el broc no está definido sobre los microbiomas, ¿no? Entonces, esto aunque es muy bonito y aunque nos llena de emoción y aunque ya si se clavan un montón y dicen, sí, bueno, es que las alfaprotobacterias y las betaprotobacterias, no sé qué, ya pueden hablar un poco de diferencia, la verdad es que no es muy comunicativo o no deja a las personas preguntándose más sobre los microbios, sobre los procariontes. Y es que nomás enunciarlos no es suficiente, el chiste es contar una historia. Y cuando queremos contar una historia y podemos poner a bacterias, arqueas de protagonistas, la cosa cambia, porque entonces ya tienes un protagonista al que le pasan cosas, que se enfrenta a alguna cuestión, la resuelve y tenemos un final. Y la verdad es que el mundo es de los procariontes, ¿no? Además, la ventaja de darle esta plática a ustedes es que ya se lo saben todo y lo pueden dar junto conmigo. Entonces, la Tierra primitiva, llegó un montón de agua del espacio, se empezó a enfriar un poco, se desarrolló la vida como la conocemos, y luego, ¿quiénes son estos bichos? Cianobacterias, o los tatarabuelos de las cianobacterias. ¿Cómo pasamos de aquí a que se congeló la Tierra? ¿Qué hicieron las cianobacterias? Exacto, decidieron, oigan, ¿por qué vamos a estar carroñando alimento como el resto de nuestros colegas si tenemos un montón de agua, un montón de CO2 y si flotamos en la superficie del océano hay luz solar para aventar para arriba, ¿no? Entonces, descubren la fotosíntesis, fue maravilloso. Y el chiste es que estos bichos que de nuevo no alcanzamos a ver con el ojo, uno a uno, de una molécula en una molécula fueron consumiendo suficiente CO2 y liberando suficiente oxígeno molecular como para cambiar la temperatura de la Tierra, ¿no? O sea, el CO2 es un gas de efecto invernadero, como bien saben, que mantenía más o menos la Tierra caliente. Al absorber un montón de CO2 durante millones de años, enfrían durísimo la Tierra y pues con ese gran descubrimiento de la vida casi se llevan a la vida entera porque se extinguió un montón de otros organismos que ahora estaban en una atmósfera oxidante y no sabían qué hacer. Entonces luego ya logró regularse un poco, la vida sobrevivió. Nosotros estamos muy consternados por la extinción masiva que estamos haciendo y debemos de estarlo, pero a las cianos no les preocupó. Dijo, miren, la Tierra va a ser así a partir de ahora y al que le guste, véngase y al que no, que se extinga. Y entonces, pues ya terminamos con la Tierra como la conocemos. Hacen la primera gran colaboración, también está fácil. ¿Qué teoría es esta? Endosimbiosis, ¿no? Bueno, esta es una endosimbiosis rara porque parece que ya tiene la mitocondria y luego llega el cloroplasto. Pero, bueno, cada quien, sus endosimbiosis. Pero de nuevo, ya teníamos suficiente oxígeno que nos permite romper un montón de moléculas, obtener muchísima más energía y con esa energía de sobra hacer estos conglomerados de células y tener organismos multicelulares que tienen su ADN en el núcleo y por lo tanto no son procariontes y ya no nos interesan más. Pero
lo que nos ofrecen finalmente es también la propuesta que hace Lynn Margulis, que no todo es competencia. Si colaboramos y no extinguimos al resto de la vida que nos rodea, pueden suceder un montón de cosas maravillosas y no todo es la supervivencia del más apto, sino de quién colabora mejor con quién. Pero bueno, también saben andar en solitario. Quienes ya llevaron clase con Deyanira ya saben quién es este bicho. ¿Tía Margarita Maquin? ¿Mande? ¿Es tía Margarita? No, es Audax Viator. ¿No se acuerdan? En Viaje al Centro de la Tierra, Julio Verne describe a la máquina que logran hacer para viajar a las profundidades de la Tierra como el viajero audaz, ¿no? Desciende, viajero audaz, y llegarás al centro de la Tierra. Y un grupo de investigación en Sudáfrica, me parece, se enteraron que había una mina que estaban cavando muy, muy profundo y extrayendo un montón de otras cosas muy cerca del centro de investigación, y que habían encontrado unos pozos de agua que estaban cerrados, que llevaban cientos de miles o millones de años cerrados, y pues que los iban a abrir. Entonces dijeron, a ver, espérense, antes de que rompan todo bruscamente como mineros que son, déjenos tomar una muestra y luego ya sacan lo que quieran. Eran, creo que 3 pozos de estos, y encontraron distintas bacterias, pero hubo uno en el que solo había una sola especie de bacteria, que era de Sulfuridis audex viator, le pusieron. Y entonces, pues si eres el único en un ecosistema, ¿qué tienes que hacer? Que más no hay luz del sol, no hay volcanes hidrotermales del fondo del mar. ¿Qué tienen que hacer para sobrevivir? Canibalismo es uno, y pues todo lo demás, ¿no? O sea, no es como que puedan aprovechar la luz del sol, aprovechar otra fuente de energía. La única fortuna que tenían es que había un poquito de uranio en las paredes rocosas de la mina, y esa poquita radiactividad les permitía romper no me acuerdo bien, era algo con azufre y oxígeno y tener radicales libres de oxígeno, y entonces ya con eso desencadenar el resto del metabolismo entero. Pero, pues eso, si era una sola especie y se están comiendo a sí mismos, pues tenían que tener todos los nutrientes posibles, ¿no? Y entonces, cuando analizan el genoma, encuentran justo eso. Todas las rutas metabólicas para todos los aminoácidos estaban allá adentro, porque están encerrados, no había otra manera de sobrevivir. Entonces, o haces todo tú, o nadie te viene a ayudar. Pero los números de las poblaciones bacterianas, la plasticidad de su genoma, sus tasas de mutaciones, además en un ambiente más o menos ligeramente radioactivo, pues hace que tengan la suficiente habilidad como poder desarrollar todo lo que necesitan para vivir, que es muy impresionante. O sea, este bichito lo pones donde sea y va a vivir, no importa qué. Es maravilloso. Ahora, también no todas las colaboraciones son buenas. ¿Qué hay de este lado? Sí se lo saben. Es el típico, tiene forma de bacilo, tiene una colita. Vibra. No. Bueno, ¿quién es este? Vibrio fischeri. Bueno, Vibrio fischeri es ¿no? ¿Qué hace Vibrio fischeri que lo hace bonito? Bioluminiscencia, ¿no? Ahora, ¿un Vibrio fischeri va iluminando el mar por ahí solito? No, necesita ser un montón, ¿no? Y entonces estos calamares de Hawái, que más impresiona, maravillosos. Sí, en mi última salida al campo a Hawái, a las costas hawaianas. El calamar, todas las mañanas va acumulando un poco de comida para Vibrio fischeri en un
este órgano especial que tiene a los costados, y conforme empieza a atardecer, Vibrio Fischeri llega a colonizar ese órgano, se junta un montón de Vibrio Fischeri y entonces por quorum sensing, por censado de población de quórum, logran sacar este fenotipo que es súper bonito, que es brillar, hacer bioluminiscencia, y le sirve al calamar porque depreda a los bichos que están en el fondo de la costa, ¿no? Entonces, al tener una luz que es muy similar a la que refleja la luz de la luna sobre el mar, pues es como su capa de invisibilidad y ningún bicho lo ve. El hermano incómodo de Vibrio Fischeri es Vibrio cólera. Y entonces, si nosotros un día nos sentimos calamares, ¡ay, quiero brillar y ser maravilloso! Voy a comerme un poco de vibrios, pues terminamos con cólera y nos podemos morir. Y es terrible, pero pues básicamente es el mismo, o sea, el Vibrio cólera tampoco es patógeno hasta que se junten suficientes números. Entonces, es el mismo mecanismo de censado de quórum, pero dependiendo con quién haces equipo, es que puedes brillar como la luz de la luna o tener chorro mortal. Entonces, decidan bien con cuál de las dos bacterias. Y que además son súper parecidas, es el mismo género, ¿no? Es Vibrio. Y entonces, bueno, los humanos siempre también hemos dicho, ay, bueno, pero somos los creadores de la ciencia y tenemos un montón de conocimientos, somos maravillosos, podemos vencer cualquier reto que nos den y las insulsas bacterias con sus genomas chiquititos no nos van a hacer ningún reto para nosotros, ¿no? ¿Qué hay aquí? Nódulos en plantas leguminosas, ¿no? Entonces, los rizobios son grupos de bacterias que viven en el suelo, que pueden meterse en las raíces de plantas leguminosas. No hay un montón de plática ahí entre las raíces y las bacterias. Las raíces sacan mensajes así de, oigan, rizobios, vengan, y los rizobios se acercan. Tiene que tener los plásmidos correctos para que embone, pero si logran meterse por el pelo de la raíz de la leguminosa, navegan un poco hacia adentro y la planta desarrolla estos órganos donde secuestran el oxígeno y a través de un proceso muy, muy costoso energéticamente, logran fijar el nitrógeno atmosférico y ya con eso tener aminoácidos y ADN y proteínas, un montón de otras cosas. Y es un proceso importantísimo, como ustedes ya saben, pero, y bueno, eso permite que se han logrado hacer, o sea, cualquier gran cultura en el mundo tiene un cereal y una leguminosa para sobrevivir, porque sin eso estamos fritos. Entonces necesitamos a las leguminosas para vivir. Luego viene los españoles y los europeos descubren que si le echan un montón del guano que encontraron en distintas partes de América a sus cultivos, todo crece de manera maravillosa, ¿no? Por eso lograban también tener parcelas en Machu Picchu. Sí, bueno, y si echamos un montón de fertilizantes, ya no tenemos que preocuparnos por estar haciendo simbiosis y meterle solo leguminosas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema de los fertilizantes? Es un científico que mató a cientos de miles, pero salvó a millones. Fritz Haber, y le dieron un premio Nobel por eso. O sea, si a las bacterias, con ayuda de las plantas, les cuesta muchísima energía separar el nitrógeno atmosférico para podérselo dar de manera útil a la planta, pues hacerlo químicamente es mucho más complicado. Es un proceso aún más costoso, requiere una enorme presión, una enorme temperatura, un gasto impresionante, pero logra hacer cosas con tanta energía contenida como pues distintos explosivos y el gas pimienta y un montón de cosas, pero también fertilizantes. Y entonces los descubrimientos de este señor mataron a cientos de miles en la Guerra Mundial, pero salvaron a millones con los fertilizantes que hicieron. Sin embargo, pues también nos encanta el exceso,
y entonces aventamos fertilizantes como si no hubiera un mañana. Y entonces, todos estos son los tributarios del Mississippi, que toda esta es la gran zona de cosechas de Estados Unidos. Y entonces todo está lleno de fertilizantes. No, bueno, todo lo verde son granjas, todo está lleno de fertilizantes y generaron, o sea, hay tantos nutrientes que terminan siendo venenosos, terminan siendo tóxicos. Entonces tenemos una zona en el Golfo que no hay vida, no hay nada ahí, está muerta por el exceso de fertilizantes que tenemos. Y entonces de nuevo es volver, bueno, pues las leguminosas están padres, ¿no? O sea, ¿cuál es todo el problema? Digo, bueno, en parte el Centro de Ciencias Genómicas, que es donde vengo, se fundó intentando que otras plantas también hicieran simbiosis, ¿no? Como el maíz o algunos cereales. Antes de ser Ciencias Genómicas éramos el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno. Pero pues eso, o sea, intentamos imitar estos humildes nódulos ahí con cositas que no podemos ver y terminamos creando cosas súper letales y matando parte de un mar maravilloso. Entonces, creo que debemos seguir pensando mejor como las bacterias y no como nosotros solitos. Ahora también, bueno, las bacterias y las arqueas y los procariontes no es como que tengan un cerebro o sistema nervioso o puedan hablar con nosotros como nosotros hablamos entre nosotros, pero sí han enriquecido nuestro vocabulario, nuestra sensación de bienestar. También parte de la divulgación, creo, muchos estamos acostumbrados pues, a esto, a mostrar imágenes y contar historias, pero la vista no es el único sentido. ¿A qué les huele esta imagen? Petricor, ¿no? Ya es como palabra de moda. Creo que la DGDC hace como 7 infografías de petricor al año y entonces ya todos sabemos qué es el petricor. ¿Qué es el petricor? ¿No? Exacto. Cuando cae una llovizna leve y los distintos poros de la Tierra se llenan de agua y luego se salpica, se liberan, bueno, vuelan un montón de bacterias y un montón de elementos volátiles que, como la geosmina, que da un olor muy particular que nos encanta, que es el olor a tierra mojada. Y pues bueno, nos hace crear una palabra, ¿no? De hecho, en la etimología original, en el artículo que hicieron unos, ya no me acuerdo si son gringos australianos, decía, bueno, Petrus de piedra e icor, que ellos lo relacionaban, además es súper poético cómo lo escriben tal cual en el artículo científico, de un horizonte ósmico, o sea, de todas las posibilidades de olores que tenemos. Es un olor muy, muy dulce y tenue. Sin embargo, si se van a otra etimología de icor, dice que es la sangre de los dioses griegos, ¿no? Que puede ser tóxica para los humanos. Entonces ahí como que choca un poco hasta que te vas a una etimología aún más antigua de icor y dice que es lo que supura una herida. Y entonces eso te habla mucho más del proceso de hacer una tierra. O sea, la lluvia y la erosión hacen pequeñas heridas tenues que generan este olor como emanación de la herida y eso nos genera un suelo sano. O sea, también Silke Kram y otras investigadoras del programa de suelos de aquí de la UNAM dicen que si hueles petricor es que estás oliendo un suelo sano. Es un olor que te da, que nos debe hacer pensar en un estado de salud del ecosistema. Y que además, bueno, nos puede remontar a distintos episodios de nuestra infancia cuando jugábamos con la tierra mojada en la lluvia, lo cual siempre es bonito. Ahora, también para nuestra propia historia, nuestras propias definiciones, ¿de qué bicho es esto? Se parece bastante, lo ven casi diario en el espejo. Casi nosotros, pero no nosotros.
más cercano que el chimpancé. Neandertales. Una investigadora australiana que es Laura Weinreich decidió, después de ver varios fósiles de neandertales, decir, oigan, pues parece que no se lavaban mucho los dientes, ¿no? Vamos a ver qué hay ahí. Entonces fue a una cueva en Bélgica, la cueva de Spí y la cueva del Cidrón en España, que tiene un montón de huesos de neandertales, varias quijadas. Bueno, no es la quijada, es el maxilar superior, pero bueno, varios huesos con dientes. Y entonces le raspó la placa de sarro. Que más dice que pues, luego era complicado porque pues, no es como que haya mucho sarro en neandertal por ahí y luego lo están intentando quitar en el laboratorio y sale volando y tienen que todos en el laboratorio ponerse de rodillas a buscar dónde quedó la placa de sarro. Pero bueno, encontraron, además de las dietas que son distintas, sorprendentemente son distintas, los neandertales, o sea, digo, la muestra es muy pequeña, pero lo que encontraron fue que los neandertales de Bélgica consumían principalmente hongos y plantas, eran vegetarianos, y los de España sí consumían, además de esto, también consumían carne, pero también hicieron el microbioma. Y entonces el microbioma de los neandertales de España que sí comían carne se parece mucho más al microbioma oral de los humanos modernos, y el microbioma de los neandertales de Bélgica se parece mucho más a chimpancés y a otros primates que son más bien vegetarianos, lo cual es bastante interesante. Pero además encontraron una bacteria que nos acompaña a los humanos en nuestro microbioma, es de la que está en prácticamente todas las personas, pero que hasta cierta altura en nuestra rama filogenética se pierde un poco. Y entonces, al parecer, en realidad fue una bacteria que nos transmitieron los neandertales con besos en la boca o en algún otro lado del tracto digestivo, y que ahora es parte de nuestro microbioma. Entonces podemos ver cómo también nuestra historia es la historia de quienes nos pasaron las bacterias que conviven con nosotros, que se me hace súper bonito. Entonces, bueno, sí son maravillosas, sí las amamos, pero bueno, tampoco hacen todo, ¿no? Este es un hongo, Saccharomyces cerevisiae, hace el pan, hace la cerveza, un montón de otras cosas. Bueno, hay ya cepas muy específicas que incluso pueden pedir por correo para hacer su propia cerveza. Pero sí hacen maravillas, ¿no? Bueno, ya saben qué es esto. Si no se hagan los inocentes, un poquito. ¿Cuál es la mayor diferencia, microbiológicamente hablando, entre un pulque y una cerveza o un pan? Bueno, esto lo hace levadura. ¿Quién hace el pulque? ¿No? Sí. Lo hacen principalmente bacterias, pero muchas bacterias. O sea, de nuevo, esto es, o sea, y hay toda una historia súper interesante y maravillosa de cómo llegamos a tener una sola levadura hubo toda una selección para hacer cerveza y pan, pero esto es todo un consorcio, son muchísimas bacterias, y unas fermentan, otras hacen todo el polisacárido que lo hace la consistencia pegajosita del pulque, otros van rompiendo los azúcares, otros van haciendo otras cosas. Es todo un trabajo en equipo. Y entonces, de nuevo, no es que puedas seleccionar uno solito que tengas en tu refri y digas, esta es mi cepa de levadura de Guinness del 83, sino que el pulque es diverso y por eso también es muy, pues es muy rico, es muy autóctono, cada quien tiene su versión del pulque porque cada quien tiene su consorcio bacteriano que hace el pulque de su pulquería. Entonces, y cada vez que vas a una pulquería, si vas siempre a la misma pulquería o vas a pulquerías distintas, vas probando distintos microbiomas que siguen estando ahí. Entonces, te enriqueces también con distintos bichos dependiendo de qué es lo que decida el señor o la señora que está trabajando junto con estos bichos, ¿no? Un lema que dicen los cerveceros que creo que también se puede aplicar al pulque, dice que, pues bueno, los que hacen la cerveza son los hongos, ¿no? Ellos nada más ponen todos los ingredientes juntos.
Entonces, un poco también quien hace el pulque son las bacterias, solo se les da el azúcar necesario. De esto es de lo que vinimos a hablar a la Fiesta de las Ciencias, stand número 2, si quieren ir a visitar. ¿Qué le pasa a esta pobre rana? Está muerta, ¿no? Le cayó un hongo terrible que les seca la piel, y como bien saben los anfibios, gran parte de su absorción de oxígeno es a través de la piel. Y es un hongo, les da quitridiomicosis, que está acabando con varias poblaciones. Ya ha extinto algunas especies de anfibios y está reduciendo muchísimo un montón de poblaciones de anfibios. Sin embargo, el héroe de todos nosotros, los ajolotes, al parecer, la quitridiomicosis, un tipo de quitridiomicosis que se da con un hongo llamado BD, llegó en México más o menos en los 80. Se ha atacado a algunas poblaciones de anfibios mexicanos, pero al parecer los ajolotes no los ataca. Entonces, bueno, de hecho, la doctora Eria Rebollar, egresada de esta facultad, investigadora del Centro de Ciencias Genómicas, ha ido a muestrear la piel de los ajolotes y sí encuentra el hongo, pero los ajolotes están enteros. O sea, bueno, digo, tienen muchísimos otros problemas, pero la quitridiomicosis no es uno. Entonces dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué o sea, si este hongo es tan bueno infectando al resto de los anfibios del mundo, ¿por qué los ajolotes no van sí están sobreviviendo a este ataque? Y la respuesta de nuevo son bacterias. Bacterias. Parte de lo que exuda el ajolote, de nuevo así como el calamar de Hawái, son alimento específico para un cierto consorcio de bacterias. Y estas bacterias en conjunto tienen una gran actividad antifúngica que detiene el desarrollo del hongo. El hongo sí puede estar ahí, pero no logra crecer. Y algo que es maravilloso, se estarán preguntando, bueno, ¿y el jitomate qué carajos? Cuando Eria da un seminario en nuestro centro, tenemos otro investigador que es Mario Serrano, que trabaja con las infecciones por hongo, por otro tipo de hongo, que es Botrytis cinerea, que afecta un montón de cultivos, al jitomate, a la fresa, a los cítricos, un montón de cosas, y es el segundo mayor, pues digamos, es el segundo hongo que mayor daños causa a los cultivos a nivel mundial. Entonces Mario le dijo a Eria, oye, pues pásame tu consorcio bacteriano y déjame echárselo a mis plantas a ver qué pasa. Y entonces resulta que también detienen a Botrytis cinerea. Son tan buenos y tan invencibles y amplios en su defensa que también pueden detener al hongo que ataca a algo que está lejísimos de los anfibios, ¿no? A unas plantas. Entonces, o sea, los ajolotes no solo tal vez puedan ser la respuesta o los salvadores del resto de los anfibios, ¿no? Porque pues, están viendo si pueden bañar a otras poblaciones de anfibios con microbioma de ajolote, sino que también pueden mejorar nuestros cultivos sin un solo transgénico en medio, nada más pasando bacterias de un lado a otro. Entonces, bueno, tenemos que agradecerles que cuidan a los ajolotes y que van a poder cuidar pues nuestras salsitas de jitomate, ¿no? Qué maravilla. Ahora, ustedes son muy jóvenes, pero no sé si recuerdan que como pues ya como 10 años, no, menos, como hace 6 años, hubo un enorme derrame de petróleo en el Golfo de México por British Petroleum. ¿Lo escucharon en las noticias? Sí, más o menos. Entonces, fue un momento grande para CONACYT, porque cuando dijeron, bueno, pues hay que evaluar cuál fue el daño, ya cuando lograron como medio limpiar y recuperar y hacerse patos de algunas cosas, y no, dijeron, bueno, ya está. Dijeron, bueno, ahora hay que ir a evaluar cuál fue el daño de todo este derrame de petróleo, ¿no? Dijeron, bueno, nada, pues ya tenemos algunas misiones. Bueno, vamos a compararlo con lo de antes.
¿Qué de antes? Pues las mediciones de antes. No hay mediciones de antes. ¿Cómo que no hay mediciones de antes? No sabemos cómo está el Golfo de México, no sabemos cómo está el Golfo de México. Y entonces CONACYT decidió dar la mayor grant, la mayor beca que ha dado en su historia para fundar el Consorcio de Investigación sobre el Golfo de México, el CIGOM. Y entonces hay todo. Hay quien estudia las mareas, los vientos, los huracanes, la temperatura, los animales, las plantas, las algas y el microbioma. Y los bichos, los microbios, ¿no? Y entonces decir, bueno, sí, claro, ¿quién nos va a dar la respuesta para un derrame petrolero? Pues las bacterias que llevan millones de años viviendo en el Golfo de México, donde pues constantemente hay una pequeña, sale un poco de petróleo del fondo del mar, y ahí en los sumideros pues están un montón de bacterias consumiendo moléculas tan grandes como las del petróleo. Y entonces, en el Instituto de Biotecnología, en Morelos, carpa número 3 de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, se fueron con el buque Justo Sierra y están muestreando un montón de lugares dentro del Golfo de México y están encontrando consorcios de bacterias que consumen petróleo, bacterias solitas que consumen petróleo, y están viendo cuáles son las enzimas que tienen para poder partir el petróleo en cachitos y que ya está enorme cadena de carbono que ningún otro bicho vivo sabe qué hacer con ella, se pueda partir en varios cachitos y ya no sea un desastre ecológico como suele ser. O sea, poder producir en masa estas enzimas y cuando haya algún derrame, pues ya nada más va así, como si fuera ropa sucia, ¿no? Le echas enzimas y se comen el petróleo. Chan, chan, qué maravilla. Digo, la verdadera solución sería dejar de usar combustibles fósiles, pero paso a pasito. Luego también hay para quienes quieran dedicarse a la investigación, y luego también hay algunos que ilusamente creen que lo van a hacer por la fama y la fortuna. Muchos dicen, no, bueno, ¿cómo voy a estudiar microbios si pues ya nadie pelea esas investigaciones, ¿no? Ya nadie se lleva la portada de Science o de Nature o de PNAS o de Cell estudiando bacterias y arqueas. ¿Quiénes son esas señoras? Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier. Que ganaron un premio Nobel por CRISPR-Cas9, ¿no? Que es un sistema de defensa de las bacterias, que está revolucionando todo, ¿no? Ya, cualquier paper ahora que hagan con CRISPR sale maravilloso, es mucho más rápido, es mucho más barato, se publica mejor también, les da para lanzar su propia industria y su propia empresa, para intentar, o sea, bueno, el año pasado, que fue el Congreso de Edición Genética Humana 2023, el Congreso Mundial, fue Jennifer Doudna y dijo que ya habían logrado tratar a una persona con CRISPR-Cas9. Le curaron la anemia falciforme. Y dijo, o sea, sí, está maravilloso, es la prueba de que se puede hacer. Esto todavía no es una propuesta para salud pública porque nos costó $2 millones y un hospital con los aparatos más avanzados de Estados Unidos curar a una persona, pero se puede hacer. Entonces, las bacterias tal vez nos puedan ayudar a combatir un montón de enfermedades genéticas y seguir contradiciendo esta cuestión de que un gen es destino cuando sabemos que no. Pero también se pueden ganar otro tipo de premios. ¿Cuál es la versión chusca de los Nobel? ¿No han escuchado de los IG Nobel? Son premios que se dan anualmente a investigaciones sorprendentes o divertidas. Y entonces un grupo de investigación contrató gente con buena higiene bucal que se la pasara casi que meses mascando chicle y dejando sus chicles en distintas partes de ciudades de Estados Unidos y estudiar cómo... Y finalmente era un ecosistema chiquitito. O sea, es un chicle que llenaste con tus bacterias. Sí, la cara de asco de la compañera es real. Pero es todo un proyecto de investigación. O sea, llenaste chicles con tus bacterias y lo que sea que traigas en la boca.
y lo dejas evolucionar en el ambiente, que pues ya ustedes decidirán, creo que da para todo otro curso decir si las ciudades son un ambiente natural o no, pero bueno, el ambiente natural de los humanos actualmente lo dejan ahí evolucionar y decir, bueno, ¿qué tanto les dio el sol? ¿Qué bacterias sobrevivieron? ¿Cuáles conquistaron el chicle? ¿Llegaron bacterias de otro lado? ¿El chicle seguía ahí o no? También una apuesta. Creo que lograron recuperar casi todos los chicles. Y bueno, y perderse el asco un poco de estar trabajando con los chicles de otras personas. Hacen que otros organismos ganen superpoderes. ¿Reconocen esta historia? Hasta salió en el New York Times. Unas orugas, una bolsa de plástico con hoyitos. No. En el creo que en el 2022, una investigadora en algún lugar de Europa, que como hobby tenía sus abejas para la miel, para producir miel, que normalmente en Europa tienen esta plaga de orugas que van y se comen la cera del panal. Y entonces y además es muy difícil de controlar la plaga, se tiene que hacer manualmente. Entonces estaba quitando las orugas y poniéndolas en una bolsita para que no estuvieran infestando sus colonias. Cierra la bolsita, se va a hacer un cafecito, una copa de vino, lo que sea. Y cuando regresa, ya están de nuevo por todo el apiario de las orugas. Dijo, a ver qué pasó aquí. Esto es plástico. Si hay algo que la vida detesta es el plástico. Y entonces, bueno, ya se las llevó al laboratorio, obviamente, como toda buena científica, y vieron que sí, las orugas realmente estaban mordiendo el plástico para escapar de las bolsas. Esa era como la publicación inicial, 2 años después, y la apuesta era justamente, pues, el microbioma de las orugas, tiene que estar haciendo algo. Entonces, 2 años después ya hicieron el estudio con muchísimo más detalle, y sí, entra polietileno, sale glicol del otro lado, sí lo están procesando, y pues pobrecitas orugas, pero si machacan las orugas y hacen una pasta y la avientan hacia a la bolsa, pues también digiere, porque lo que está digiriendo son las bacterias. Entonces, tenemos bacterias que digieren bolsas de plástico. Producimos 500,000 millones de bolsas de plástico al año. Está bueno tener unas bacterias que puedan consumir eso. De nuevo, la verdadera solución es no usar bolsas, pero las bacterias nos tienen una propuesta. Este me encanta. ¿Quién escucha metal aquí? Bien. Este es el bicho más metalero que van a encontrar en toda su vida. Es un caracol que vive en el Océano Índico, en las ventilas hidrotermales. Y su caparazón es de metal. Y tiene escamas de metal en el callo que queda por fuera. Porque las ventilas hidrotermales del fondo liberan un montón de compuestos súper tóxicos. Varios de ellos contienen fierro. Entonces, además, hizo una armadura de hierro a partir de veneno. Es lo más metalero del mundo. Pero obviamente no lo hace el caracol, lo hacen las bacterias que están encima del caracol. Y entonces le permite tener, pues eso, un caparazón de hierro. O sea, los únicos bichos en el mundo que podemos hacer metalurgia somos los humanos y las bacterias. Y las bacterias decidieron darle una armadura a un caracol de las profundidades. Es súper hermoso. Y bueno, cambiando de género musical, no sé si conozcan este bolero, pero claramente está hablando del microbioma. Pero tú llevas también sabor a mí. Un investigador
una investigadora de la UAM Coajimalpa, Mariana Peinbert, y un investigador de aquí de la Facultad de Ciencias, Luis David Alcaraz, hace unos años fueron al metro de la Ciudad de México y muestrearon el microbioma. Microbioma del metro mexicano. Como se esperaban, principalmente polvo y piel humana, pueden leer esto en chilango. 34% de las bacterias del metro provienen del polvo, 32% de la piel, 13% de la saliva, 4% de la tierra, cerca del 0.1% de las vaginas de las pasajeras. Pero bueno, ya caí otra vez en listar bacterias y dijimos que queríamos contar una historia. También muestrearon a los pasajeros antes de entrar al metro y después de salir del metro, ¿no? Las palmas, principalmente las manos. Lo que encontraron fue que entraban con un microbioma muy propio, muy único de su casa, su pareja, su mascota, y después de estar algunas cuantas estaciones aquí, salían con un microbioma muy similar al del resto del metro. Entonces, el metro nos hermana en microbioma a todos los chilangos. Y cuando sales del metro, eres un poco más parecido a los demás usuarios. No sé, es bonito poder encontrar poesía en el metro a través de las bacterias. Y pues bueno, cuenten historias de bacterias y cómo son dueñas de este mundo y cómo pueden seguir sorprendiéndonos y resolver cualquiera de los problemas que les aventemos. Muchas gracias. Como futuros biólogos o biólogos en formación, o sea, ¿tú qué les dirías a nuestros alumnitos sobre la importancia de la divulgación? O sea, porque justamente Agustín trató de hacer un viaje por muchas de las características que tienen las bacterias, ¿no? Pero de una forma, obviamente, de divulgación, ¿no? En este lenguaje de divulgación. Pero ¿por qué tú como divulgador, por qué es importante que adquieran esas habilidades? Hay muchas respuestas. Está la institucional, es un derecho humano, del acceso universal a la ciencia, pero también porque se lo deben, bueno, o sea, todavía no se lo deben, bueno, un poco porque estudian en la UNAM, pero luego si estudian un posgrado y reciben una beca CONACYT, se lo deben al pueblo mexicano, y además CONACYT, se lo van a ver a CONACYT también, porque ya les piden actividades de divulgación. Pero en realidad es porque es divertidísimo. Bueno, yo me la paso increíble. O sea, eso por un lado, te la pasas leyendo cosas sorprendentes y tu trabajo es el chismecito. O sea, bueno, si yo cuando era estudiante y veías y leía un paper que me encantaba y decía, wow, ojalá un día pueda hablar con este investigador y le preguntaría tal y tal y tal y más cómo lograron hacer, como que siempre te quedas con dudas de qué pasó un poco el detrás del paper. Y cuando eres comunicador de la ciencia es maravilloso porque mandas un correo a alguien que no tiene idea de que existes y le dices, hola, soy periodista de ciencia o soy comunicador de la ciencia, ¿quieres hablar conmigo una hora? Y el 90% de las personas te dicen que sí. Y entonces escuchas la historia, les puedes preguntar, sobre todo lo que no esté en un artículo, ¿no? Oye, ¿qué salió mal? ¿Qué se atoró en aduana? ¿Dónde está el pobre estudiante que hizo todo esto ahora? Pues todo lo que te interesa sobre el proceso de hacer ciencia. Y luego cuentas la historia y es muy divertido, es muy bonito. Y pues eso, a mí lo que me gusta mucho es bueno, un poco lo que les mostré aquí es la capacidad de seguirme sorprendiendo. O sea, llevo 10 años leyendo sobre bacterias y de nuevo, cada que sale una historia de estas es como, ¿cómo es posible? Y luego dices, bueno, claro, son bacterias, llevan miles de millones de generaciones, cientos de millones de generaciones en este planeta, ya se les ocurrió todo lo que se podía hacer y lo están haciendo. Entonces, es una oportunidad de seguirte maravillando con el mundo natural
y de poder compartirlo con tus amigos o con quien quiera reunirse a hablar contigo. Entonces, y bueno, aunque tampoco hay plazas para aventar para arriba, creo que también como carrera, finalmente para el nuevo plan de estudios ya va a ser una materia obligatoria para ustedes. Ahorita la tienen como optativa, pero cada vez se buscan más y más perfiles de comunicadores de la ciencia. Entonces también acérquense, cada vez es más, tal vez no más fácil, tal vez es menos complicado hacer una carrera de esto, pero sí se puede. Y pues acaban disfrutándolo un montón. Sí cansa, de nuevo, hoy estoy en 3 eventos, pero es muy divertido. Ok, muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho a Agustín. Gracias. Le damos su reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Vayan de visita al Centro de Ciencias Genómicas. El profe ya fue este semestre y le fue muy bien. Entonces, acérquense a nosotros. Muy bien.